Capítulo 1. La caída de los dioses. Muchas criaturas fantásticas comienzan sus vidas como ordinarias hasta que son tocadas por la magia. Los dragones son diferentes, nacen fantásticos. El libro de los dioses. Aunque el suelo brillaba como si hubiera caído lluvia, el líquido que brillaba no era claro, pero rojo. Los hombres que habían caído, peones en el juego de los dioses, estaban en su mayor parte muertos, y aquellos quienes no estaban pronto estarían. Sus amos hicieron un balance del resultado, considerando sus ejércitos solo en números. ¿Cuántos habían caído? ¿Cuántos quedaron fuertes y en condiciones de ser enviados a la próxima pelea? Por ahora, sin embargo, el campo de batalla estaba tranquilo, ya que ahora era principalmente un cementerio de insepultos. Sus cadáveres yacían allí inmóviles. El sol aún brillaba y el viento aún soplaba, pero en algún lugar, madres y padres, hermanos y hermanas aún esperaban en vano. Estos hombres, que alguna vez fueron niños que jugaron en el patio con palos y se reían de los cuentos tontos de los demás, ahora eran comida para los pájaros. Sus ojos vacíos y tan inmóviles como sus miembros. Sus almas habían partido hacía mucho tiempo a los planos celestiales de sus respectivos dioses. En medio de una escena tan espantosa, un hombre y una mujer estaban uno frente al otro. Sus túnicas sin mancha ni manchadas por la sangre y la suciedad del campo de batalla. Mientras se miraban en silencio el uno al otro, los sobrevivientes de cada lado miraban con gran expectativa. Ninguno se atrevía a respirar fuerte, porque ahora era el campo de batalla de los dioses. Ellos, como simples mortales, no tienen parte en tal confrontación. Y así observaron, cada bando rezando a su respectiva deidad, porque esta no era una simple batalla, no, esta era una guerra entre las razas. Una guerra entre los dioses. La diosa élfica de pelo verde fue la primera en hacer su movimiento. Su cuerpo comenzó a brillar bajo la atenta mirada de los observados, mientras grandes cantidades de maná comenzaron a acumularse alrededor de su forma. El dios demonio de cabello negro parecía imperturbable mientras su capa ondeaba detrás de su espalda. De repente abrió sus alas de murciélago y se elevó a los cielos mientras juntaba su maná alrededor de su cuerpo. Ya es hora de que terminemos con esto, Tira, dijo, su voz resonando desde arriba, obligándome a... Los mortales se encogieron de miedo mientras se llevaban las manos a los oídos. HMPH, hoy es el día en que te exterminaré a ti y a tu vil raza Leon. Respondió la diosa élfica mientras invocaba una raíz de árbol gigante del suelo y la disparaba hacia él. Juego de niños. Puso los ojos en blanco, una espada bastarda roja gigante apareció en sus manos. Con un movimiento de la espada, las raíces de los árboles que obstruían los cielos se cortaron repentinamente por la mitad y se enviaron de vuelta al suelo con un fuerte estruendo, infligiendo aún más bajas a ambos lados, pero a los dioses parecían no importarles los mortales, sus ojos simplemente estaban pegados el uno al otro. Con un fuerte silbido, el dios demonio desapareció de su lugar solo para reaparecer frente a Tira. Sin embargo, ella ya estaba preparada para su ataque cuando esquivó el corte de su espada y convocó su arco, disparando instantáneamente 3 flechas en sucesión hacia él. Sonido metálico. El sonido del metal chocando resonó en todo el campo de batalla en ruinas cuando las chispas volaron de la espada bastarda de Leon, obligándolo a retroceder unos pasos. ¿Eso es todo lo que tienes? Él se rió mientras corría hacia ella. Al ver que no estaba afectado por su ataque, apareció una expresión ligeramente nerviosa en el rostro de la diosa elfa cuando un par de alas de hadas brotaron repentinamente de su espalda, ayudándola a escapar de su ataque y llevándola al cielo. Leiden no abandonó su persecución mientras convocaba apresuradamente una enorme llama negra, que hizo que el espacio interviniera colapsara sobre sí mismo. Frente a eso, el rostro de Tira cayó mientras gritaba con urgencia. «¿Estás loco? Ya no te importan tus súbditos». Sin inmutarse por su comentario, Leiden simplemente se rió antes de responder. Vinieron de mí y volverán a mí. No actúes como si te importara, Tira, te conozco mejor que nadie. Detrás de esa fachada amable, guardas mentiras, un corazón de piedra. Ella chasqueó la lengua con molestia. No tenía sentido esquivar la llama ya que, simplemente sigue siguiéndola donde quiera que vaya. Lanzando una mirada a los mortales sobrevivientes, su mente estaba pensando constantemente en una solución a su dilema. Si usaba el poder de la tierra para protegerse, entonces eso significaría causar daño a todo el plano, y sería un dolor recuperarlo a su estado habitable. Apretando los dientes, deseó con decisión todo su maná a sus alas de hada, lo que hizo que se expandieran antes de cubrir todo su cuerpo dentro de ellas cuando de repente comenzó a brillar con una tenue color verde. Auge.
Se produjo una explosión ensordecedora cuando los dos bandos chocaron, seguida de una onda expansiva que hizo. Los mortales se inclinan hasta el suelo. El cielo parecía estar en llamas, y para los soldados de abajo, parecía que el fin del mundo estaba cerca. Me sorprende que realmente lo hayas tomado de frente, dijo Leon con un dejo de sorpresa. Antes de él podía decir nada más, su rostro cambió repentinamente mientras se retiró rápidamente del humo. Cielo lleno, pero llegó un paso demasiado tarde. 4 haces de luz se dispararon hacia él a una velocidad imposible de seguir una vista simple. Su espada bastarda bailaba con gracia en su mano mientras abalanceaba hacia los rayos, desviando con éxito 3, pero el cuarto aterrizó en su brazo izquierdo, pulverizándolo por completo. Una mueca se apoderó de su rostro mientras miraba a la distancia donde Tira aterrizó lentamente en el suelo, perdiendo un ala. Ella no parecía estar mejor mientras lo miraba con odio. Ya estás usando tu maná celestial para evitar que me regenere. ¿Por qué quieres terminar las cosas tan rápido? Dijo mientras miraba dónde estaba su brazo izquierdo. La diosa élfica no se molestó en responder mientras preparaba su arco para su próximo ataque. León hizo lo mismo con su espada bastarda mientras la blandía, con la esperanza de resolver la batalla de una vez. Huelga. Parecía que ambos tenían el mismo pensamiento. Sin embargo, antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer un movimiento, apareció algo inesperado que sucedió que esta batalla entre los dioses se detuviera abruptamente, algo llegó de repente. Un rugido sacudió repentinamente el avión, lo que ocurrió que las dos deidades miraron hacia atrás con pánico al recién llegado. Una majestuosa criatura grande con escamas de obsidiana, un par de enormes alas que borró el cielo, la criatura tenía 4 grandes cuernos que salían de su cabeza mientras, curvada hacia atrás, pareciendo una corona sobre su majestuosa cabeza. Sus ojos dorados miraron fríamente a las dos deidades antes de hablar con una voz antigua y autoritaria. Has roto el antiguo pacto, dijo el poderoso dragón. Las dos deidades visiblemente se estremeció cuando retrocedieron unos pasos. Por eso, debes pagar el precio. Habló una vez más. Al escuchar eso, las caras de los dos celestiales se pusieron pálidas de miedo cuando de repente giraron la cola y huyó. Cualquier pensamiento de resistir desapareció hace mucho tiempo de su mente. Los mortales de abajo observaron con asombro e incredulidad cómo sus deidades guardianas intentaban huir. Sin embargo, el poderoso y antiguo dragón no tenía intención de dejarlos ir cuando abrió su mandíbula grande, revelando una enorme hilera de dientes, cada uno capaz de desgarrar cualquier mítico armadura como el papel. Un torbellino negro de energía apareció de repente, arremolinándose mientras el dragón emitía un poderoso rugido, enviando la energía hacia las deidades que huyen. Frenética, la diosa élfica junto con el dios demonio se volvió y convocó hasta la última gota de su maná para defenderse del ataque del antiguo dragón. Está bien, eso debería ser todo por esta noche. Intenta dormir un poco por ahora, dijo la madre mientras cerró el libro en su mano y se movió para darle a su hijo un suave beso en la frente. Pero mamá, no puedes detenerte allí. Ni siquiera llegaste a la parte donde el dragón mata a la diosa élfica y al dios demonio. Protestó el chico. Su madre se rió entre dientes mientras le acariciaba cariñosamente la cabeza antes de responder. Continuaremos mañana, querida. Por ahora, deberías dormir un poco, dijo. Aunque claramente decepcionado, el chico refunfuñó y estuvo de acuerdo. Bien. Su madre sonrió antes de levantarse de la cama y apagar la vela. Mamá. Su hijo la llamó cuando estaba a punto de salir de la habitación. ¿Yeslo? ¿Crees que los dragones volverán alguna vez? Preguntó. No lo sé, cariño, tal vez nunca se fueron. Ahora duerme, amor, ya es demasiado tarde, dijo con una sonrisa antes de cerrar suavemente la puerta. El niño pronto se quedó dormido, con la mente llena de majestuosos dragones que surcaban los cielos mientras luchaban contra las deidades y restablecían el equilibrio en el plano. Capítulo 2. El nacimiento de un dragón. Me envolvió una cálida sensación agradable, me recordó el suave toque de mi madre. Mis ojos estaban cerrados y no se abrían, mis miembros me parecían extraños. De repente, la agradable sensación de somnolencia se convirtió en una de extrema incomodidad. Luché por mover la mano, pero algo parecía bloquearla. La sensación de incomodidad era demasiado intensa mientras luchaba por mover mis extremidades. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pasando? No tenía idea, ni tenía ningún recuerdo de lo que estaba haciendo antes. ¿Estoy siendo secuestrado? Este fue el primer pensamiento que vino a mi mente. Sin embargo, ¿quién querría secuestrarme? Yo era un recluso perezoso sin familia inmediata.
Mis padres fallecieron en un allanamiento de morada que salió mal poco después de que me graduara de la universidad. Los culpables nunca fueron atrapados y nunca se hizo justicia para mis padres que fueron asesinados injustamente. Esto solo sirvió para hacerme perder la esperanza en todo. Mis padres eran personas encantadoras, ciudadanos trabajadores y respetuosos de la ley, no se merecían lo que les pasó. Su muerte me golpeó fuerte cuando me aislé del mundo. Mientras algunos ahogaban su pena en alcohol y drogas, yo terminé lanzándome al mundo de los videojuegos, las novelas y los mangas. El poco dinero que dejaron mis padres fue suficiente para mantener mi estilo de vida, por lo que poco a poco me aislé del mundo. Es por eso que la idea de que me han secuestrado era un poco absurda, uno no ganaría nada secuestrando a un perezoso encerrado como yo. Con tales pensamientos arremolinándose en el fondo de mi mente, reanudé mi intento de escapar de la prisión que parecía atarme. Lento pero seguro, podía sentir las paredes agrietarse y volverse blandas mientras luchaba por empujarlas. Grieta, grieta. Estaba cerca, podía sentirlo. Con un poderoso empujón, la prisión se derrumbó cuando una luz cegadora asaltó mis ojos, haciéndome gritar de sorpresa. ¡Ark! Lo que debería haber sonado como la voz normal de un adulto joven terminó como un rugido bestial que hizo que abriera los ojos por la sorpresa. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mis ojos se posaron sobre la prisión de la que escapé, un gran nuevo azul que parecía ser del tamaño de un hombre adulto. Podía sentir que mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho mientras mi mirada continuaba desde luego hacia mis manos, o para ser más precisos, mis extremidades con garras. ¿Qué diablos? Grité, pero simplemente salió como otro rugido salvaje. Mis extremidades estaban cubiertas de escamas de color azul claro con garras que parecían ser tan afiladas que fácilmente podrían decapitar a una persona. Mi lengua no se sentía familiar en mi boca, parecía estar bifurcada mientras la giraba, solo para sentir un conjunto de dientes peligrosamente afilados. Inconscientemente miré hacia atrás y casi me desmayo en estado de shock, en mi espalda había un par de pequeñas alas de color azul claro junto a una gran cola que fácilmente medía la mitad de mi longitud. Mi respiración se aceleró cuando rápidamente comencé a entrar en pánico, el sonido de algo siendo aplastado me devolvió a mis sentidos mientras observaba el área en la que estaba. 4 huevos similares se colocaron junto al mío, uno dorado, uno negro, uno blanco y, por último, uno verde. El negro comenzaba a moverse cuando comenzaron a aparecer grietas en él. Pronto, un hocico estalló cuando un monstruo terriblemente familiar salió de nuevo. Sería un tonto si no lo reconociera, no era otro que un dragón legendario. Yo, que una vez fui humano, había renacido como dragón. Por alguna razón, mi corazón, que había estado lleno de ansiedad hace unos momentos, comenzó a latir salvajemente con anticipación. No tenía nada que me atara a mi mundo anterior, ni parientes vivos, ni amigos, nada. En cuanto a convertirse en un monstruo no humanoide, pude sentir mi gran mandíbula abrirse en lo que podría considerarse una sonrisa. ¿Por qué me importaría ser humano si pudiera convertirme en un poderoso dragón? ¿No es esto lo mismo que la mayoría de los tropos que leo? Espera, ¿dónde está mi trampa? Pensé mientras miraba a mi alrededor. Parece que nací en una especie de cueva grande. Una luz cegadora provenía de la entrada ubicada a cierta distancia más adelante. Mirando hacia atrás, la cueva parecía extenderse más profundamente, pero la luz no podía penetrar tan lejos, lo que le daba una sensación ominosa similar a la de un agujero oscuro que amenazaba con tragarme. Tragué ruidosamente antes de volver a centrar mi atención en mi hermano. Blackie, como había decidido llamarlo, todavía luchaba por sacar su cuerpo de su nuevo. Observé con curiosidad cómo el dragón recién nacido usó su poderosa mandíbula y comenzó a comer el huevo del que provenía. ¿Eso es lo que se supone que debo hacer? Pensé mientras miraba hacia atrás a la prisión de la que había escapado, un fluido verde oscuro aparentemente todavía atrapado dentro. Por alguna razón, mi estómago de repente comenzó a gruñir cuando un hambre diferente a todo lo que había experimentado antes se apoderó de mí. No pude resistirme, mi cuerpo se movía aparentemente por puro instinto mientras hundía mi cara en el líquido verde y comenzaba a beber con avidez. Está rico. Un gruñido lleno de satisfacción escapó de mis labios mientras tragaba con avidez cada gota antes de volverme hacia el huevo. No pasó mucho tiempo antes de que terminara todo, un fuerte eructo lleno de satisfacción escapó de mis labios mientras una sensación cálida recorría mi estómago. Mi cuerpo, que era desconocido e incómodo al principio, lentamente comenzó a aumentar con poder. Me sentí más ligero, más fuerte y mejor que nunca antes.
Suavemente moví mi cola mientras me familiarizaba con ella antes de moverme a mis alas mientras trataba de estirarlas. Mientras estaba ocupado acostumbrándome a mi propio cuerpo, Blackie finalmente terminó de comer su huevo y se volvió para mirar en mi dirección. ¿Por qué me miras así? Gruñí cuando mi hermano pequeño se dirigió lentamente hacia mí mientras me enseñaba los dientes. Capítulo 3. La primera batalla. Mi hermano pequeño, o Blackie como me gustaba llamarlo, parecía ser un poco más bajo que yo. Mientras se acercaba a mí mostrando los dientes en señal de hostilidad, un gruñido escapó inconscientemente de mi garganta. Fue una respuesta natural sobre la que no tenía control. Pude sentir claramente la animosidad por su mirada, pero de alguna manera, también pude sentir algo más. ¿Miedo? ¿Entonces mi hermanito me tenía miedo? Un extraño sentimiento de orgullo se apoderó de mí. No sabía por qué, pero ver la mirada vacilante en el rostro de Blackie mientras contemplaba si debía abalanzarse sobre mí o no me hizo sentir emocionado. Mi sangre comenzó a hervir cuando una desconocida sed de batalla se apoderó de mí y amenazó con nublar mi visión mientras luchaba por mantener el control de mis emociones. Blackie parecía haber llegado a un veredicto final cuando se abalanzó sobre mi cuello con la mandíbula abierta. La sensación de peligro hizo que mi cuerpo se pusiera rígido mientras retrocedía inconscientemente unos pasos, evitando con éxito su ataque. Tal vez fue solo mi imaginación, pero de alguna manera pude sentir la presunción que emanaba de Blackie, ya que parecía estar orgulloso de sí mismo desde que me hizo retroceder. Otra ola desconocida de emociones me envolvió mientras miraba a mi hermano menor. Su ataque anterior lo hizo con la intención de matar, se había abalanzado hacia mi cuello, lo que me obligó a retroceder presa del pánico. Por alguna razón, el hecho de que Blackie, mi hermano menor, me hubiera presionado para que me retirara hizo que mi sangre hierva de ira. Fue una ola de ira primaria que surgió desde lo más profundo de mi cuerpo. No entendía muy bien cómo me sentía, pero en ese momento no me importaba. Blackie tuvo que pagar. Tuvo que aprender su lugar como el más joven, y yo se lo iba a enseñar. Un rugido algo inmaduro escapó de mis labios, aunque no tan impresionante como lo que imaginé que sería capaz de hacer un dragón adulto, fue suficiente para obligar a Blackie a retroceder unos pasos, su olor a miedo mientras bajaba la cabeza. Su mirada, sin embargo, permaneció llena de desafío. Dando un paso adelante, corrí hacia él, causando que sus ojos dorados como serpientes se abrieran de par en par con pánico. Aunque mi sangre estaba hirviendo por la emoción, todavía me obligué a mantener la calma. No ataqué con mis dientes, sino que usé mis afiladas garras. Blackie apenas logró levantar su pata izquierda para bloquear mi ataque antes de que lo enviaran volando hacia atrás con un poderoso golpe. Sin darle tiempo para recuperar la compostura, instantáneamente lo seguí con otro ataque de mi garra izquierda. Esta vez, sin embargo, Blackie logró usar su cuerpo más pequeño para evadir mi ataque mientras intentaba lanzar uno propio a mi lado. En ese momento, ya me había sumergido por completo en la pelea, me movía puramente por instinto. Cuando sentí el ataque de Blackie, rápidamente me di la vuelta y contrarresté con mi cola, que estaba puntiaguda en la punta. Su rostro chocó instantáneamente con mi cola, causando que algunas de sus escamas se abollaran y se rompieran cuando fue enviado volando hacia atrás una vez más, esta vez permaneció en el suelo. Parecía que el ataque anterior en su cabeza lo dejó aturdido, y pude ver que su ojo derecho estaba sangrando. El ataque de mi cola aparentemente lo había dejado ciego de ese ojo. Tampoco salí ileso de nuestro enfrentamiento, algunas de las escamas de mi cola se rompieron cuando la sangre goteó entre ellas y cayó al suelo de la cueva. Calmé a la fuerza mis emociones furiosas antes de que pudiera terminar haciendo algo de lo que me arrepentiría más tarde. Todo mi cuerpo me gritaba que matará mientras miraba a la hora aturdido a Blackie, pero luché contra eso. Todavía no tenía idea de dónde estaban mi madre o mi padre, y aunque ningún afecto entre hermanos me impedía simplemente matar a Blackie, todavía tenía mis preocupaciones sobre cómo reaccionarían mis padres, aunque nunca los había conocido. Quizás solo el niño más fuerte sobreviviría. Eso podría ser así, pero todavía no estaba seguro de toda la situación de la familia Dragón, así que decidí ir a lo seguro. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, descuidé el hecho de que había otros huevos presentes. Una fuerte fuerza impactó de repente en mi costado, sacándome el aire de los pulmones mientras caía rodando por el suelo. Levanté la cabeza para mirar a mi agresor, un dragón dorado recién nacido con un cuerpo bajo pero robusto y un gran par de cuernos que brotaban de su frente. Sus alas parecían ser incluso más pequeñas que las de Blackie, pero su cuerpo parecía ser más fuerte. TSK, genial.
Otro hermanito irrespetuoso, gruñí para mis adentros antes de volver a ponerme de pie rápidamente. Rugido. Hice lo mejor que pude para intimidar a mi hermano recién nacido con un poderoso rugido, pero para mi decepción, Golden Boy no se inmutó. A diferencia de Blackie, su espíritu de lucha pareció fortalecerse con mi rugido, lo que provocó que soltara un grito propio. Rugido. Aunque salió un poco escaso en comparación con el mío. Pronto, el robusto dragón dorado corría hacia mí con una velocidad sin precedentes, su par de grandes cuernos me apuntaban directamente mientras corría con la cabeza baja. Dado que Golden Boy corría hacia mí en línea recta, simplemente me aparté del camino de su carga y usé mi cola para desequilibrarlo, lo que provocó que cayera al suelo sin gracia y de nariz. ¿Un cerebro musculoso, eh? Sacudí la cabeza con decepción. A Golden Boy no pareció importarle que su ataque hubiera fallado, ya que rápidamente se puso de pie y cargó contra mí una vez más usando exactamente la misma táctica que antes. Mirando el tanque dorado de músculos puros que se precipitaba hacia mí, esperé con calma hasta el último segundo para esquivar su carga, antes de enviar un ataque con la pata directamente a la parte posterior de su cabeza, mientras usaba mi cola nuevamente para hacerlo perder el equilibrio. Golden Boy fue enviado una vez más a besar el suelo. Esta vez, sin embargo, no pudo permanecer consciente mientras yacía inmóvil en el duro suelo de la cueva. Parecía que mis instintos no me habían fallado, una sensación de alivio se apoderó de mí mientras miraba con orgullo a mi hermano menor colapsado. La parte posterior de nuestro cuello parecía ser uno de nuestros puntos débiles, así que haría todo lo posible para protegerlo con cuidado. Capítulo 4. Hermanos. Los dragones están sujetos a su deber y código, simplemente ven el mundo de los hombres como una historia de codicia. Mantienen su antiguo pacto y se llevan los falsos tesoros con la esperanza de que los mortales aprendan una vez más a atesorar la creación y entre sí. El libro de los dioses. Justo cuando había terminado de lidiar con Golden Boy, Blackie pareció recuperar la conciencia. Un suave gemido escapó de su boca mientras luchaba por levantarse. Volví mi atención hacia él y lo miré. Un gruñido bajo reverberó por toda la cueva, lo que hizo que retrocediera unos pasos, esta vez con la cabeza baja en señal de sumisión. Al ver que parecía no tener intención de continuar la pelea, rápidamente volví mi mirada hacia los últimos huevos justo a tiempo para atrapar a otro dragón saliendo del cascarón. Esta vez era un dragón blanco hembra. Se retorció para salir de la corteza, antes de devorarla ávidamente con ansiosas mordidas. Observé en silencio a mi nueva hermanita mientras terminaba de comer, el espíritu de lucha de Blackie se encendió una vez más cuando la miró, ansioso por hacer un movimiento. Sin embargo, sus ojos seguían lanzándose en mi dirección mientras parecía vacilar. Mi nueva hermana pequeña parecía tener más o menos el mismo tamaño que Blackie, el dúo parecía casi gemelos, sin embargo, la única diferencia entre ellos era el color de sus escamas, siendo una de un blanco puro y sin manchas, la otra de un negro obsidiana. Después de que Wite terminó de comer su comida, su mirada se volvió en nuestra dirección. Primero miró a Blackie, quien casi saltó sobre ella para iniciar una pelea, antes de que desviara la mirada con arrogancia y caminara hacia mí. A juzgar por su comportamiento altivo, Wite parecía no poner a Blackie en sus ojos en absoluto. Observé toda la escena con diversión mientras todo el cuerpo de Blackie temblaba con visible ira después de haber sido ignorado. Aunque acababan de salir del cascarón, parecía que mis hermanos pequeños tenían una cantidad considerable de inteligencia. Bueno, tal vez falta un poco, pensé mientras miraba hacia atrás, al chico musculoso, Golden, que todavía estaba inconsciente en el suelo, antes de volver a centrar mi atención en blanco. Ella se acercó lentamente a mí, mi guardia se mantuvo alta mientras se acercaba más y más. No sentí ninguna animadversión por su parte, lo que me tranquilizó, pero aún así tenía que tener cuidado. Dos de mis estúpidos hermanos ya habían intentado matarme. Tan pronto como llegó, Wite me miró fijamente con sus ojos escarlata. De alguna manera, pude sentir su intención. Era una sensación extraña, similar a comunicarse con emociones más que con palabras. Y mientras Wite se paraba frente a mí, solo podía sentir buenas intenciones resumando de su cuerpo. Luego, lentamente, se acercó aún más y frotó su cabeza contra mi costado con cariño, antes de acostarse en el suelo a mi lado. Me desconcerté momentáneamente y no supe cómo reaccionar cuando miré a mi nueva hermanita, que ya tenía los ojos cerrados. Bueno, al menos uno de ellos es agradable, pensé, mi estado de ánimo mejorando. Solo queda un nuevo. Lentamente me acomodé junto a Wite, quien apoyó su cabeza contra mi costado y siguió durmiendo sin ninguna preocupación en el mundo. Blackie parecía enfurecido mientras seguía caminando de izquierda a derecha, sus ojos de serpiente miraban fijamente a Wite.
Interesante. No parece guardarme rencor, aunque le cegué un ojo. Golden Boy de repente comenzó a moverse antes de abrir los ojos con un gemido. Miró alrededor de la cueva con una mirada nebulosa, como si aún no estuviera completamente consciente. Sin embargo, una vez que su mirada se posó en Wite, instantáneamente se disparó a sus piernas con una rapidez desconcertante. ¿Qué diablos? Observé con sorpresa cómo el chico dorado prácticamente volaba hacia Wite, que permanecía despreocupado. Sorprendentemente, el cerebro muscular no estaba interesado en pelear mientras seguía dando vueltas a Wite con curiosidad, sin atreverse nunca a acercarse demasiado. ¿Lo golpeé demasiado fuerte? Pensé mientras miraba la expresión estúpida que tenía en su rostro. Su lengua colgaba de su boca mientras miraba a nuestra hermanita con curiosidad. Como si sintiera la perturbación, el párpado de Wite tembló antes de abrirse. Luego miró perezosamente a Golden Boy, que todavía estaba saltando como un idiota, antes de que desviara la mirada con altivez. Un cerebro musculoso, un mocoso irrespetuoso, y ahora otro con actitud. Los dragones sí que son raros, pensé para mis adentros. Mientras Golden Boy hacía el ridículo tratando de llamar la atención de Wite, Blackie silenciosamente rechinaba sus afilados dientes con molestia mientras la miraba fijamente. Fue entonces cuando el huevo verde final se agitó, haciendo que la atención de todos se dirigiera a él. Observé con curiosidad cómo aparecían grietas en la superficie del huevo, pero no se rompió por completo. Nuestro hermano menor parecía tener problemas para salir. Miré a Blackie y Golden Boy, que no parecían tener ninguna intención de hacer nada, antes de bajar la mirada hacia Wite, que observaba atentamente el huevo verde. Después de algunos intentos inútiles de escapar, nuestro hermano menor pareció darse por vencido cuando cesaron todas las señales de movimiento provenientes del huevo. ¿Qué sucedió? Fruncí el ceño mentalmente. Para mi sorpresa, Wite, que hasta ahora parecía indiferente a todo, se levantó de repente y se dirigió hacia el huevo verde agrietado. Observé con interés, curioso por ver qué haría. Blackie parecía estar pasando por algún tipo de lucha interna mientras contemplaba si atacarla o no, mientras que Golden Boy sorprendentemente no hizo ningún movimiento y simplemente la observó en silencio. Cuando Wite alcanzó el huevo roto, levantó lentamente la pata y usó sus garras con mucha delicadeza para arrancarle un pequeño trozo. Su ayuda no pasó desapercibida, ya que nuestro pequeño aún atrapado de repente comenzó a luchar para salir del huevo. Con un poderoso empujón, un pequeño hocico finalmente se liberó, seguido de una garra y luego una pierna. Por fin, nuestro hijo menor dio un último empujón que los envió fuera del huevo. Era una mujer, su cuerpo era el más pequeño de todos nosotros. Solo tenía un pequeño cuerno que le salía de la frente y sus rasgos la hacían lucir linda en lugar de feroz. Su principal aspecto distintivo era el par de alas verdes en su espalda. Eran enormes. Fácilmente más grandes que todos los nuestros, sin embargo, de alguna manera parecían no coincidir con su pequeña y linda estatura. Luego, Green empujó ansiosamente su rostro dentro del huevo y comenzó a darse un festín. Momentos después, no quedó nada, luego se volvió tímidamente para mirar a Wite con la cabeza baja mientras se acercaba a ella. Sorprendentemente, a Wite no le importó su presencia e incluso le lamió cariñosamente la cara antes de darse la vuelta y regresar a mi lado. Al ver que Green la siguió apresuradamente, aún no completamente acostumbrada a su propio cuerpo mientras se tambaleaba en el camino. Parece que nuestro hijo menor es tímido, pensé para mí mismo con una sonrisa. Capítulo 5. Mamá. ¿Qué es un hombre que sacrificaría a los de su especie en lugar de luchar? ¿Quién querría convertirse en caballero, en una era donde la cobardía se había vuelto tan normal? De hecho, el hombre tenía menos código moral que ellos, por lo menos un dragón, nunca le harían algo tan terrible a otro dragón. Registros de un caballero desconocido. Green era tímida, sus ojos siempre miraban nerviosamente alrededor de la cueva. Cuando su mirada conoció a Blackie, enterró tímidamente la cabeza en el costado de Wite mientras desviaba la mirada. Esto hizo que Blackie se sintiera bastante orgulloso de sí mismo mientras levantaba el hocico con altivez. Sin embargo, una mirada mía fue suficiente para que bajara la cabeza en señal de obediencia. Golden Boy, que antes había estado cautivado por la presencia de Wite, ahora estaba aún más emocionado por la presencia de Green, que acababa de aparecer. Por la impresión que estaba recibiendo de él, Golden Boy solo tenía curiosidad acerca de nuestras dos hermanas pequeñas. Ahora que lo pienso, instintivamente supe que Wite y Green eran mujeres, mientras que reconocí a Blackie y Golden Boy como hombres.
No había ninguna característica distintiva que nos diferenciara, además de que Green era un poco más pequeño y mucho más lindo que el resto. Quizás esa era la razón detrás de la curiosidad de Golden Boy. Mientras tenía pensamientos tan inútiles, una ráfaga de viento apareció de repente, lo que provocó que Golden Boy y Blackie cayeran hacia atrás. También me tomó por sorpresa, pero aún así me las arreglé para permanecer en el lugar mientras usaba mis afiladas garras para enraizarme en el suelo rocoso. White fue empujada hacia atrás unos pasos, antes de que ella también lograra estabilizarse. Green, que era la más pequeña de todos nosotros, levantó sus alas anormalmente grandes casi instintivamente. Observé con sorpresa cómo el fuerte viento la levantaba en el aire. Estaba volando. La corriente de aire desapareció abruptamente, causando que Green aterrizara a cierta distancia de nosotros. Sin embargo, tan pronto como lo hizo, se apresuró a correr hacia White y escondió la cabeza detrás de su costado. Blackie y Golden Boy regresaron a nosotros, sus miradas asombradas mientras miraban a lo lejos. White, que siempre había parecido indiferente a todo, tenía la cabeza baja en señal de sumisión, su cuerpo emitiendo señales de miedo. Fue entonces cuando de repente me di cuenta de que la dirección en la que todos estaban mirando estaba detrás de mí. Con el corazón amenazando con salirse de mi pecho, giré lentamente la cabeza, solo para congelarme en estado de shock. Un ojo dorado gigante me miraba fijamente. Por un segundo, olvidé cómo respirar. El ojo era fácilmente tan grande como todo mi cuerpo, así que inconscientemente moví la cabeza para mirar el resto del cuerpo del monstruo. Era una colosal dragón hembra adulta. Sus escamas eran grises, y también era tuerta. Su ojo dañado tenía una gran cicatriz encima, que bajaba hasta la mandíbula superior. Un par de poderosos cuernos afilados, que parecían capaces de rasgar rocas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, brotaron de su cabeza. Ella era simplemente demasiado grande. Solo su cabeza fue suficiente para cubrir toda mi visión. Su único ojo me examinó cuidadosamente. No me atrevía a hacer ningún movimiento brusco. Aunque ahora era un dragón, la monstruosidad frente a mí era capaz de aplastarme con un estornudo. Un pensamiento surgió de repente en mi mente. Espera un minuto, mamá. Aparentemente capaz de leer mis pensamientos, el dragón gigante de repente movió su cabeza excepcionalmente grande y la frotó cariñosamente contra mi cuerpo. Aunque trató de ser gentil, la fuerza de su acción fue suficiente para hacerme tropezar hacia atrás. Al ver que el gentil dragón gigante no tenía intención de atacar, White fue la primera en recuperar su orientación mientras se acercaba sigilosamente a nuestra madre. Green la siguió tímidamente, no queriendo quedarse fuera. Blackie, por otro lado, pareció dudar un poco, hasta que también lo siguió lentamente, sin atreverse a acercarse demasiado. Espera, ese estúpido cerebro muscular. No lo hagas. Mi mente de repente se aceleró cuando volví mi mirada hacia mi estúpido hermano pequeño. Los ojos del chico dorado se abrieron de par en par por la emoción, y ya podía ver la lucha. Intención ardiendo por dentro. El idiota iba a atacar y era demasiado tarde para hacer algo para detenerlo. No temía por la seguridad de nuestra madre, o la de él, estaba más preocupado por la nuestra. Si el cerebro muscular de alguna manera lograra enojar a la monstruosidad que es nuestra madre, dudo que saldríamos ilesos. Mi corazón se hundió cuando Golden Boy hizo una carrera loca hacia la madre, luciendo más como un toro que como un dragón digno. Apresuradamente volví mi mirada hacia el gentil gigante para tratar de medir su reacción. Para mi alivio, mamá parecía más divertida que nada. Perezosamente, bajó su gigante mano con garras frente a ella para bloquear la carga suicida de Golden Boy. Como una pequeña polilla corriendo hacia una llama, mi estúpido hermano pequeño se encontró con la palma de la mano de mi madre de cabeza y... ¿Eso es todo? Oh, está durmiendo de nuevo. Pensé. El resultado fue bastante anticlimático. Como era de esperar, su ataque ni siquiera causó que apareciera un rasguño en el brazo con garras de la madre. Todo lo contrario, la fuerza de su ataque terminó dejándolo inconsciente. Después de ver eso, White puso los ojos en blanco, mientras que Green observaba tímidamente toda la prueba con diversión. Blackie simplemente miró el cuerpo inconsciente de Golden Boy con desdén, antes de volver su atención hacia la madre con ojos llenos de asombro. Luego, la madre acostó su enorme cuerpo, haciendo temblar el suelo cuando una nube de polvo se elevó por el impacto. Luego cerró el ojo para descansar sin prestarnos más atención. Ahora que la había visto mejor, mamá realmente tenía un cuerpo colosal. Miré mi pequeño cuerpo de dragón con decepción. ¿Cuándo llegaré a ser tan grande?
Pensé mientras me imaginaba volando por el cielo mientras llovía fuego sobre las tierras de abajo. Esperar. ¿Fuego? ¿Los dragones no suelen poseer la capacidad de escupir fuego? Pensando en eso, mis ojos brillaron con determinación, ya que estaba ansioso por probar mi teoría. Volví a mirar a mi madre, que todavía tenía un ojo cerrado, y luego a Uite, que estaba acurrucada pacíficamente a su lado. Green movía torpemente sus extremidades mientras trataba de acostumbrarse a ellas. Blackie, por otro lado, miraba fijamente a su madre con una mirada llena de adoración, mientras que Golden Boy todavía dormía pacíficamente. Era ahora o nunca.